Seguimos adelante meditando en la palabra de Dios. En una ocasión estaba en mi devocional leyendo el Salmo 105 y me tocó de una manera especial. Y al analizar un poco el Salmo, encontré que el Salmo trata de los planes y los designios de Dios para sus hijos, o mejor dicho, la providencia de Dios. Eso es lo que significa la providencia de Dios. Planes y designios de Dios para su pueblo, para sus hijos. Este salmo abarca un periodo aproximado de 500 años. Y es que lo podemos leer hoy como lo leyeron Moisés, como leyeron los otros, los salmistas, como lo leyeron los apóstoles, la iglesia primitiva. Y para nosotros y para ellos tiene el mismo significado. Y es que tenemos que recordar que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y que el mensaje que Dios entregó a esos nuestros antepasados también es un mensaje que Dios quiere darnos para nosotros hoy. Dios le hizo una promesa. Ahí le hace una promesa a su hijo. Le dice, te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Una promesa seria de Dios. Y encuentro algo. Les hizo esa promesa porque tras de eso estaba la providencia o el plan de Dios para protegerlos. En primer lugar, el plan de Dios para protegerlos. En el versículo 12 dice, eso les dijo cuando eran unos pocos. Iban a entrar unos poquitos allá en Egipto. Un pequeño grupo de extranjeros. Pero ¿sabe una cosa? Cuando uno lee las escrituras, uno se da cuenta que Dios es el Dios de los pocos. El Dios es aquel que está dispuesto a escuchar las peticiones y derramar su gracia sobre los pocos que están dispuestos a seguirle. También la palabra de Dios enseña, es que es de los desvalidos. Es el Dios de los desvalidos, de los que no tienen fuerza. Cuando Israel entró a conquistar la tierra, eran unos pocos en comparación con las multitudes de enemigos que iban a enfrentar. Y sin embargo, Dios los estableció ahí. Y hace unos meses, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el Consejo de las Naciones Unidas dijo, Dios nos ha puesto en esa tierra y ahí nos quedaremos. La confianza de que lo que Dios había hecho en el pasado, lo seguirá haciendo hoy. La confianza de que la promesa que Dios les hizo a sus antepasados, Dios la seguiría cumpliendo. El Dios de los pocos, el Dios de los desvalidos. El salmista dice, anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, Él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos les advirtió a los reyes, no toquen a mi pueblo elegido. Dice, fíjese, les advirtió a los reyes, dice, no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. La protección es la providencia de Dios, el plan de Dios, el diseño. En otras palabras, el Señor nos lo dice a nosotros hoy. Lo que es con ellos, es conmigo, dice el Señor. Y usted puede estar seguro de esa protección del Señor. El Señor dice, lo que es con Julio, es conmigo. Y lo que es con cada uno de los miembros del Centro de Desarrollo Cristiano o con cada uno de los miembros de mi iglesia es como si fuera conmigo mismo.
Es la providencia protectora de Dios a favor nuestro, a favor del pueblo del Señor. En segundo lugar, el pasaje nos muestra los preparativos de la providencia de Dios para que le sirvamos. Dios tiene un plan. Él no quiere que no solamente recibamos las bendiciones a diario de Él, sino que Él quiere tener un pueblo a su servicio. Y entonces Dios interviene. Dios no quería que su pueblo se quedara allá en Egipto esclavizados. Dios quería que ellos salieran a la libertad y a la bendición que Él tenía para ellos. Y si usted está pasando por una situación difícil, yo le puedo decir con toda confianza, Dios no quiere que usted permanezca en esa situación. Dios quiere que usted salga a la libertad que Él ha diseñado para sus hijos. ¿Y qué hizo? Mandó hambre a la tierra de Canaán. Los obligó para ir a Egipto. José llegó a la corte de Faraón. José fue vendido como esclavo. Le pusieron grilletes y le pusieron un collar de hierro. Y Dios estaba probando el carácter de este muchacho, de este hombre. Y luego, cuando estaban gimiendo por la esclavitud, Dios envió a un hombre a Egipto delante de ellos. A José, que fue vendido como esclavo. Dice la palabra, lastimaron sus pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Ahí estaban los servidores del Señor. ¿Usted quiere servir al Señor? ¿Usted quiere ser uno de esos que van adelante en la obra del Señor? No piense que el Señor lo va a tener a usted en una poltrona. No crea eso. Va a haber dificultades, va a haber luchas, pero va a haber un galardón y una satisfacción. La satisfacción de servirle al Señor. El Señor puso a prueba el carácter de José. Y de esa manera el Señor llevó a cabo su propósito. Mira, ahí cuando José estaba en la cárcel, dice la palabra, el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió las puertas de la cárcel. Y José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser su administrador. En total libertad, dice la palabra, instruía a los asistentes del rey y enseñaba a sus consejeros. Claro que Dios puede usarnos. Claro que Dios quiere usarle a usted, joven, señorita. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de servirle y seguir sirviéndole a través de los años. ¿Sabe una cosa? A medida que pasan los años, los siervos del Señor, los que le sirven, se dan cuenta que no fue en vano, que ha valido la pena y que la obra que Dios está haciendo, Él la continuará haciendo hasta el fin de los tiempos. José fue libertado y llegó a estar en el puesto más alto que podía tener en Egipto. Y cuando estaba allí, su familia llegó a Egipto. Y Jacob vivió como extranjero. Dios tenía planes. Y Dios quería. Y luego dice la palabra de Dios que el Señor multiplicó a los israelitas, a pesar de la opresión, a pesar de los que los esclavizaron, hasta que llegaron a ser más poderosos que sus enemigos, más poderosos que todos los egipcios. Entonces, váyanse de aquí, no molesten más aquí, no los queremos aquí, ustedes son ya un peligro para nosotros. Porque Dios estaba probando a su pueblo, porque la providencia de Dios los prepara para el servicio. Los planes,
las actividades, los trabajos que tengamos, esos son preparativos de Dios, tratando con nosotros para que le servimos. También nos damos cuenta que lo que es los extraños planes de Dios. Cuando ya Israel estaba ya esclavizado, algo pasó. Y el versículo 25 dice, después puso a los egipcios en contra del pueblo de Israel. ¿A usted le parece eso? Estaban allá de esclavos. Crecieron, se multiplicaron, y yo creo que estaban amañados allá. Se habían amañado a la esclavitud. Eso es un peligro para una persona o para uno amañarse a la esclavitud. Amañarse en las dificultades y no pensar en cómo salir o cómo tener la victoria. Esta gente estaba amañada. Y dice aquí el versículo, después puso a los egipcios en contra del pueblo de Israel. Los indígenas dicen, los empezaron a mirar mal. Los empezaron a mirar mal. Y cuando empezaron a cogerles el fastidio, dijeron, váyanse de aquí. No queremos que ustedes estén aquí. No tuvieron que conseguir un ejército para luchar contra los egipcios. No tuvieron que ir a secuestrar al faraón ni a sus ministros. Ellos, váyanse de aquí. No los queremos más a ustedes. Conspiraron contra los siervos del Señor. Hay otros casos extraños en la Biblia. Está como el caso de Elías y la viuda. Dios le dice, vaya donde esa viuda, allá le voy a sostener. Mejor dicho, el Señor mandó el hambre con la gana de comer. Esa pobre viuda no tenía nada y el profeta tampoco tenía nada. Pero la gracia y el poder de Dios se mostró a favor de ellos. Dice que no les faltó nada, absolutamente nada, durante ese tiempo. Podemos tener esa confianza que el mismo Señor de la viuda y el mismo Señor de Elías es nuestro mismo Señor y nuestro mismo Dios. Y cuando Pablo estaba en la cárcel de Filipos, ahí Dios estaba con él, estaba usándolo para difundir su mensaje. Ahí estaba Dios usando a Pablo. Y más tarde Pablo dice, yo he servido al Señor más que todos otros. Pero dijo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esa es una bendición y es algo en que debemos pensar. Que en todas nuestras circunstancias, en todo tiempo, sea de dificultad o de bendición, de abundancia, es la gracia de Dios que nos da lo que no merecemos. La gracia de Dios. A través de los años he escuchado muchas veces el testimonio de personas que han servido al Señor por años, han hecho obras grandes y al pasar el tiempo han dicho, la gracia de Dios me ha permitido hacerlo. Lo que yo no merezco hacer, eso el Señor me ha encargado. Recordemos eso, que la gracia de Dios es maravillosa. Y Dios tenía el propósito de liberarlos. Para liberarlos, usó a Moisés. Dice la palabra, envió a su siervo Moisés. Y luego tuvo que usar juicio. Dice la palabra, el Señor cubrió a Egipto con oscuridad, porque no quisieron dejar ir al pueblo. Entonces, ustedes saben todas estas plagas. Convirtió sus aguas en sangre, envenenó los peces. Luego las ranas infestaron la tierra y hasta invadieron las habitaciones del rey.
cuando el Señor habló, dice, enjambres de moscas descendieron sobre los egipcios. Y hubo una nube de mosquitos por todo Egipto. Cuando vivíamos en la selva, una tarde, yo recuerdo que era como las 4 de la tarde, nosotros escuchamos un ruido como un avión. Pero aquí, ¿a dónde va a aterrizar un avión? Y de pronto se cayó. Salimos a ver. Era un enjambre de abejas africanas. Era un peligro inminente. Donde esos nos hubieran atacado y hubieran atacado a las personas en el pueblo, algunos posiblemente hubiéramos muerto. Entonces, los hermanos ahí en el pueblo, ¿qué hacemos con esto? Por fin se idearon y vamos a hacer una antorcha grande, la llenamos de gasolina, la acercamos y después con otra la incendiaron. Y eran miles de abejas africanas. Bueno, esa vez el Señor nos libró, era una plaga, un peligro. Y yo me imagino que eso fue lo que sucedió con estos egipcios. Las moscas, luego el granizo acabó con sus cosechas. Y por último, mató al hijo mayor de cada hogar egipcio. Qué tristeza tan grande. A ese amanecer. Y uno no entiende, yo no entiendo eso. No entiendo esa parte. Pero en ese amanecer, cada familia en Egipto lloraba a su hijo mayor. ¿Ustedes se imaginan eso? Pero de las familias de los hijos de Israel, ni uno solo pereció. Y después Dios sacó a su pueblo. Y cuando iban por el desierto, no necesito repasarles todo eso. La provisión de Dios, la protección de Dios, las nubes cuidándolos. Y luego Dios, en su misericordia y en su gracia, les entrega la tierra de las naciones paganas. Dice la palabra que ellos cosecharon cultivos que otros habían sembrado. Otros habían sembrado y ellos llegaron allá y cosecharon. Esa era la provisión de Dios para ellos. Pero tenemos que tener en cuenta algo más. Por último, el propósito supremo. El propósito supremo de los planes de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Para cada uno, a través de los años, yo veo eso. Y yo sé que Dios tiene un plan ha tenido un plan para mis hijos y tiene un plan para mis nietos. Y ustedes pueden estar seguros de eso. Que de la manera que Dios los ha bendecido a ustedes y Dios ha tenido planes para ustedes y que Dios ha cumplido esas promesas y esos planes, de la misma manera Él cumplirá para con todos sus hijos y sus descendientes. Ahora, un solo propósito tenía el Señor con todas estas cosas. El versículo 45 dice: todo esto sucedió para que siguieran los decretos del Señor y obedecieran sus enseñanzas. Todas esas pruebas por las que pasaron, todas esas plagas que cayeron en Egipto, todas esas luchas en el desierto, todas las conquistas de la tierra, dice, todo eso sucedió para que aprendieran a obedecer los decretos del Señor y obedecieran sus enseñanzas. Muchas veces Dios usa la disciplina para que nosotros aprendamos a obedecer su palabra. Y al terminar, podemos decir, como dice el salmista, alabado sea el Señor. Démosle un aplauso al Señor. Recuerde que el plan de Dios para usted es, en primer lugar, protegerlo. En segundo lugar, el plan de Dios es que usted le sirva. En tercer lugar, que ese plan de Dios parece extraño,
pero que al final Dios tiene propósitos para cumplir. Y recuerde siempre también que el plan de Dios es darle una completa libertad en Cristo Jesús. Y la bendición del Señor viene a través de todas estas circunstancias. Puestas en pie, vamos a orar y vamos a cantar al Señor. Dios tiene un plan para su iglesia. La predicación del Evangelio a toda criatura. Entonces, recordemos a nuestros misioneros. Están lejos. Mayra, por allá lejísimos. Los otros aquí. Recordémoslos, respaldémoslos y oremos por ellos. Que nuestra iglesia siga con ese carácter de ser iglesia misionera. Que no nos durmamos en nuestros laureles. Que no nos quedemos quietos aquí en esta silla, sino que siempre estemos dispuestos a servir y apoyar y enviar a otros para predicar el Evangelio. Para una razón. Para que todo el mundo sepa que duro. Jesucristo es el Señor. Esa es la razón nuestra. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, Llena este lugar de tu presencia. es descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, Y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Es descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Señor Jesús, tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Y como hemos cantado, a ti pertenece toda la honra, la alabanza y la gloria. Por eso nosotros te adoramos, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y es en tu nombre que nos dirigimos a nuestro Padre Celestial y te damos las gracias. Amén. Mis hermanos, que la gracia del Señor y su misericordia los siga acompañando hoy y siempre.